Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro Chócale Live, este espacio de conversación que tenemos todos los martes al mediodía con tremendos invitados. Y en este día, martes 13 de junio, hablaremos de inversiones, de lo que está pasando en el mercado también, junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4 Chile. Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, también tiene un magíster en Economía y Políticas Públicas, también en la misma casa de estudios, y desde 2019 lidera Renta 4 Chile, corredora que llegó en 2012 a nuestro país y que tiene su origen hace más de 30 años. Actualmente tiene presencia en España, en Colombia, en Perú y por supuesto también en Chile. Le damos la bienvenida a Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Hola Max, muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos hoy día. Y quería, digamos, tener una mirada panorámica tuya respecto de lo que está pasando con las inversiones, pero fundamentalmente con el inversionista chileno y cómo ha ido cambiando en los últimos años. Después te voy a preguntar un poquito de actualidad, de lo que está pasando con los mercados, pero un poco esta visión de lo que está pasando con el inversionista. ¿Cómo ha cambiado hoy día? Me imagino que es mucho más digital también. Sí, yo creo que han habido dos cambios bien importantes que han hecho que el inversionista de hoy sea lo que es. Primero, un cambio cultural que tiene que ver con la educación y luego un cambio tecnológico que, como tú bien decías, con la digitalización. Yo creo que han sido los dos principales catalizadores que han hecho que Chile estos últimos, yo diría, 15 años, desde la última crisis subprime, por ejemplo, si tomamos el 2008, demuestre que tiene muchas más personas preocupadas por invertir, preocupadas también por ahorrar, y de ahí empieza a abrirse todas las posibilidades para la inversión. En este caso, ya podemos entrar al detalle, pero los requisitos mínimos es conocer que existen las inversiones, bueno, qué productos existen, y ahí empezar a conocer ya el entorno, quiénes son las AGF, quiénes son las corredoras, qué hacen los bancos, a dónde puedo entrar yo ahí, y luego empezar a conocerse como inversionista, qué perfil tengo, en qué debiera invertir. Entonces, es un camino que por un lado la educación es muy importante para ir conociendo este tipo de cosas, y después, porque la educación es algo muy amplio, pero uno lo podría dividir en ciertos puntos que como básicos para ir entendiendo, y por otro lado, todas las posibilidades que dan las plataformas que sin duda que ayudan en los costos, en la apertura de los productos que se pueden comprar. Entonces, estos dos temas yo creo que son los que deberíamos poner el énfasis para conocer al inversionista actual, sobre todo al inversionista joven, al inversionista mujer, que son las principales novedades que hemos visto estos últimos años. Y Arturo, bueno, dentro de estas dos líneas, ¿cómo ustedes han abordado en Renta 4 el desafío de la educación financiera? Que sabemos que es un tema que se está hablando muchísimo, lo vemos en las redes sociales, ¿cierto? Lo vemos muchas veces también desde la misma industria financiera. ¿Cómo lo están trabajando ustedes justamente pensando en estos distintos grupos que hoy día se han ido sumando con mucha más fuerza en el mundo de las inversiones? Sí, como bien comentabas, Renta 4 es un grupo español, entonces en ese sentido ya viene de un mercado más desarrollado que el nuestro, y vino a Chile con una misión bien clara, que es aportar lo que aquí no hay. O sea, Renta 4 no quería ser un actor más del mercado que viniera a ofrecer lo mismo a los mismos precios, sino que dijo, bueno, vamos a exportar el modelo de negocio de Renta 4 Banco a Chile. ¿Por qué ha funcionado en Renta 4 Banco y podría funcionar también en Chile? Y por temas muy parecidos a los que veníamos conversando en un principio. Es decir, con el eslogan de la democratización del mercado, fue un término que se acuñó bastante para dar a entender que lo que se quería hacer era invitar a la gente a invertir, pero a invertir segura, ya tanto desde el resguardo del capital como también a conocer lo que iba a invertir para que la experiencia fuese satisfactoria y se pudieran mantener en el mercado, porque lo que pasó en un principio es que con falta de educación financiera la gente intentó entrar en algunas empresas y luego perdieron dinero porque invertían fuera de su perfil, invertían en productos de mucho más riesgo o que no conocían cómo se operaban. Entonces, esa mala experiencia hace que una persona pueda salir del mercado financiero y no entrar nunca más. Y sabemos lo Claro, como importante. que
uno de repente viene como, empieza a bajar, digamos, lo que el instrumento en el cual uno invirtió, y hay gente que dice, ya, mejor saco la plata y hago la pérdida, y muchas veces eso tiene que ver también con quizás un error al momento, por ejemplo, de contestar estas preguntas que se hacen al principio, antes de invertir, que todas las AGF y corredoras tienen que hacer, ¿cierto? Y que tiene que ver un poco con este perfil de riesgo y también la capacidad que uno tiene de hacerse cargo respecto de eso y de cuánto uno puede resistir cuando hay pérdidas, ¿no, Arturo? Sí, o sea, este es un ámbito que es muy importante para todas las personas. Entonces, imagínate que la gente sale a trabajar todos los días, deja cosas que le gusta hacer, deja afecto para ir a trabajar y con eso ir armando, bueno, un colchón o para los gastos y además para lo que pueda ahorrar. Entonces, es un tema muy importante y merece un nivel de preocupación y de inversión de tiempo también de las personas igual de importante, porque dejar esto en manos de terceros es algo que no se puede hacer. Tú puedes administrarte por terceros, pedir que te asesoren, pedir que te administren, pero tú tienes que saber las decisiones que estás tomando. Es lo mismo que cuando vas al doctor. O sea, tú vas al doctor, pero no por eso vas a dejar todo en manos del doctor. Tú también tienes que ir informándote si tienes alguna enfermedad o cómo se previenen las enfermedades, etc. Entonces, esto no es algo tan simple como aprenderse un decálogo o rellenar bien el perfil, sino que es un tema muy amplio de educación financiera que puede empezar averiguando quiénes son los actores del mercado, cuáles son los productos, los perfiles de riesgo, pero después ese camino no termina ahí. Esto es un tema que hay que siempre estar estudiándolo y que si bien las personas que no son expertas en el tema no tienen que llegar a ser expertas, sí tienen que tener conocimientos básicos porque es un ángulo de su vida que es importante y que no pueden dejar a discreción totalmente de otras personas porque ellos si no saben a quién se la están dejando finalmente si no tienen antes un marco teórico para decir, bueno, yo se la dejo a tal institución o lo hago de esta forma u otra, por algún razonamiento que después le haga sentido, le permita mantener sus decisiones de inversión, justificarla y cuando no funcionan, por último, tener la tranquilidad de que se hizo esto a conciencia y no fueron errores infantiles que llevaron a perder dinero que costó mucho ganarse. Exacto. Arturo, y dentro también del concepto de la digitalización, ¿qué ha pasado en estos poco más de 10 años, ¿cierto? Que lleva operando Renta 4 en Chile, en términos justamente de esta relación que tienen también los usuarios, los clientes, ¿cierto? Los inversionistas con ustedes. Yo me imagino también ahí que hay harto del mundo digital en ese ámbito. Sí, continuando un poco la historia que venía la pregunta anterior de Renta 4, el modelo en España, cómo funcionó, lo trajo a Chile y era democratizar las inversiones y eso tenía que hacerse en base a la digitalización. No podía haber otra forma de llegar a tanta gente si no era con medios masivos. Entonces, Renta 4 trajo toda su potencia tecnológica. En el Banco Renta 4 hay un piso completo o 2 pisos de solo tecnología, o sea, Renta 4 fue la primera empresa en España que permitió transar online el año 2000. Entonces, llegar a Chile el año 2014 o el 2013, pero ya el 2014-2015 con la plataforma, es un gran avance para el mercado. En Chile no habían plataformas de este tipo, o sea, plataformas que tuvieran arquitectura abierta, que es decir, que ofrecen lo propio, también lo de tercero, una plataforma integrada que puedes comprar acciones locales, internacionales, también ETF, y sobre todo a precios muy razonable respecto de la competencia. O sea, Renta 4 llegó a Chile, por ejemplo, y puso las acciones a 0,15% en online o a 0,25% en internacionales online. Son precios que estaban muy lejos de lo que tenía la industria, pero muy lejos. Estamos hablando que la industria cobraba el doble, el triple o 5 veces. Y con el paso del tiempo han ido bajando las comisiones, tampoco tanto como hubiésemos esperado. Y ahí está uno de los diferenciadores también de Renta 4, o sea, la tecnología con el precio y sumado a una asesoría cercana que tiene como lema que cada cliente es un gran cliente y que es necesario, en el fondo, la educación financiera siempre en nuestro modelo de negocio, es que la sociedad chilena y los jóvenes en un principio y también gente mayor nos fue prefiriendo, no gente con la primera experiencia, sino que gente que tenía quizá una segunda o tercera experiencia y que ya conocían la competencia, fueron, oye, Renta 4 tiene estas características, cuidado con lo que está pasando aquí. Hay unos españoles que traen tecnología, traen un modelo de negocio bastante abierto,
y así fue como también en los chats, diferentes chats que hay en Internet, se fue recomendando. Y así llegamos ahora a tener más de 20.000 clientes. Y bueno, y lo que fue en la pandemia, que fue una locura, la cantidad de mujeres también que empezaron a invertir. Entonces ahí es donde está la responsabilidad de cómo ir guiando, cómo ir ayudando lo más que se pueda a que las personas vayan dando paso a paso, pero que no caigan en el camino de decir, aquí perdí y por ende ya no sigo en esto, porque este es el camino del ahorrador al inversor. Estamos hablando de que alguien que ahorraba, pero no iba a productos tan convenientes, ahora que pasa de ser un ahorrador a un inversor, es decir, a ir a productos que pueden ser más ajustados a su perfil, pero al mismo tiempo eso implica tener un conocimiento financiero que no es para tener una carrera, pero para ir informándose de lo que importa desde el punto de vista de la educación. No las noticias del día a día, estar encima. No hablo de eso. Hablo de los puntos importantes para construir una personalidad slow, por así decirlo. Se habla mucho del slow tech, slow food, no sé si todo este movimiento slow, que hay que ir más lento. Con las inversiones pasa lo mismo. El slow finance es eso, es ir poco a poco, sabiendo que el patrimonio se construye a lo largo del tiempo, que el interés compuesto muchas veces tiene mucho más que decir. O sea, el invertir los intereses tiene mucho más que decir que la propia rentabilidad, incluso los productos en el tiempo, y por ende conocer esa historia del inversionista, más allá de los mercados propiamente tal, es muy importante para que este camino fructifere en el tiempo y que no sea una mala experiencia y finalmente salgas del camino del ahorrador al inversor. Sí, muy de acuerdo contigo, Arturo. Te quiero llevar ahora un poquito a coyuntura, lo que está pasando ahora. Así que te quería preguntar, ¿cómo están viendo actualmente el mercado chileno, digamos, a nivel general, en lo que ha estado pasando durante este año? Bueno, a nivel general, en Chile se han visto mejoras en el clima de inversión. La confianza, como sabemos, cuesta poco perderla y mucho ganarla. En Chile se había hecho una fama a nivel mundial de que era un lugar muy interesante para invertir, que se respetaba el derecho de propiedad, que había un entorno, un clima de inversiones, un clima de negocio muy bueno. De hecho, el año 2007 llegamos a ser el 7º del mundo en clima de inversiones sobre Estados Unidos, que recuerdo que estaba en el puesto 8º en ranking Doing Business. Ahora, desde el año 2013 eso fue cambiando. El año 2013 se anunció una reforma tributaria que hasta el día de hoy pesa en la inversión, porque ya se dijo que había que cambiar de cierta forma el modelo. Y eso hizo que saliera mucha inversión de Chile, que el 2013 se marcaran los picos de inversión privada y que no han vuelto ya en 10 años. O sea, fue una década perdida. En el fondo, no crecer en inversión es lo mismo que tener una década perdida, porque no hay otro catalizador de crecimiento que la inversión. Tú puedes financiarla con deuda una parte, un tiempo, pero el catalizador del crecimiento es la inversión. Y si Chile creció y que eso está a la vista, fue porque hubo inversión. ¿Qué quiere decir eso? Gente que tenía ahorros, tanto instituciones locales, extranjeras, personas, arriesgaban en Chile. Y eso fue lo que se fue perdiendo. Entonces, tuvo consecuencias con el tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio estaba en 500, 550 y pasó a llegar incluso hasta sobre 1000. Entonces, lo que digo no es nada nuevo, solamente quiero hacer el punto que la inversión sobre todo se detuvo muy fuerte el año 2015. Y este año también se corría ciertos riesgos, sobre todo que se aprobara un proyecto de constitución que no era pro crecimiento, que no iba con los valores que en general Chile fue creciendo. Y eso fue rechazado ampliamente, lo que generó algo más de confianza en el mercado, en el inversionista institucional, el inversionista extranjero, y junto con eso un parlamento bastante más equilibrado, lo cual no permite que se tramiten o se aprueben reformas que tampoco sean pro inversión, en este caso reforma tributaria, que estaba bien desde el punto de vista que el gasto lo quería financiar con ingresos corrientes, pero al mismo tiempo esos ingresos no podían deteriorar el crecimiento. Entonces, por un lado estaba bien la responsabilidad fiscal, pero por otro lado, si quieren reformas que no iban a ir el crecimiento, no se iba a alcanzar ni lo uno ni lo otro. Entonces, ahora el clima está mejor luego de la elección constituyente, luego de lo que estamos comentando los parlamentarios, o sea, en el Parlamento. Y eso se ha demostrado que el tipo de cambio ya ha estado cerca del 800, incluso los ha perdido, lo cual quiere decir una apreciación para el peso
chilenos importante, el Banco Central vendió dólares en sobre 1.000, ahora estaría recomprando, o sea, ahí hay un beneficio, hay una utilidad. Dime. Sí, ahí justamente Arturo, te quería preguntar si se lo podemos explicar en fácil a los que nos están viendo, porque claro, la semana pasada hubo un anuncio por parte del Banco Central y ayer vimos, ¿cierto?, de que arrancó la semana con el dólar subiendo un poquitito. ¿Qué significa justamente este anuncio que hizo el Banco Central la semana pasada, pensando en que esto está obviamente conectado con lo que se hizo cuando el dólar está mucho más alto, ¿no? Bueno, por un lado subió más que un poquitito en el sentido que fue la mayor subida desde el 15 de marzo más o menos del 2022, cuando había subido 20 pesos, ahora subió también casi, o sea, 25 esa vez, ahora subió como 18 por ahí, y responde a esas medidas que tomó el Banco Central cuando el dólar estaba muy alto y que le dio miedo que lo más importante para un país en cuanto a la economía, que es el termómetro de los países, como se conoce, que es su moneda, se empezara a depreciar de esa forma. Toda la inversión extranjera que había hecho inversión en Chile, por ejemplo, comprando pesos, entonces era realmente un desprestigio muy grande y que podía traer consecuencias peores, y el Banco Central decidió vender dólares. Vender dólares tiene un riesgo también. La divisa extranjera, principalmente el dólar, son muy importantes. Ahora tenemos más o menos un 25% del PIB en reservas. Vamos a pasar a los 50.000 millones de dólares más o menos en reserva en dólares. Entonces, lo que te quiero decir es que el Banco Central hizo una jugada más o menos arriesgada para defender la moneda, y eso resultó positivo, y ahora que está en 800, vendió caro, ahora va a comprar más barato, va a ir nuevamente comprando reservas internacionales. No olvidemos, por ejemplo, Argentina, que se quedó sin dólares y por eso el peso argentino se colapsó. Aquí es una medida prudente, es decir, va a comprar dólares, con eso puede afrontar mejor shocks externos que nosotros no los descartamos. Estamos en un entorno de crecimiento bajo, con una inflación que, si bien ha caído, la subyacente sigue muy alta, y la estabilidad financiera se pone en duda en ese sentido. Ahora estamos volviendo a un tramo alcista en el Standard & Poor's, por ejemplo, en Estados Unidos. Vimos que subió más de un 20% desde los mínimos de agosto, y eso lo deja en mercado alcista. Cada vez que sube un 20% de un mínimo, está en mercado alcista. Y eso, y la estadística dice que cuando hay mercado alcista, los siguientes 12 meses en promedio ha subido un 19%. Entonces, hay mucha expectativa aunque la bolsa va a seguir subiendo en Estados Unidos, y eso hace que baje un poco la tensión en cuanto a posibles volatilidad de los mercados internacionales. Pero de todas maneras está bien que el Banco Central esté tomando ya medidas de cautela, porque eso, por un lado, puede ser más restrictivo, pero por otro lado da señales a los inversionistas de largo plazo que en Chile hay una responsabilidad monetaria y también que podría traspasarse a lo fiscal, y que sería muy pro inversión para romper ese techo que quedó en 2013 marcado de la inversión y que no hemos podido superar. Eso va a ser fundamental para el empleo, para que los jóvenes puedan tener casa propia. Todas esas cosas es fundamental que con crecimiento, porque eso es lo que hace también el endeudamiento, poder tener endeudamiento a largo plazo, porque las tasas bajan, pero con inflación alta todo ese sueño empieza a desvanecerse, y en Europa ya saben de eso muy bien. En Europa eso se terminó. O sea, la gente joven le cuesta mucho comprar propiedades porque ya han pasado los límites aceptables de deuda y un crecimiento que se ha estancado. Con un Estado, por ejemplo, que es 40% del PIB, es muy difícil que una economía tenga dinamismo, y así es como han ido ralentizando algo que un país como España o países como Francia, por ejemplo, sobre todo, no han hecho que su economía llegue al potencial. No, y cosas, de hecho, bueno, puede ser un ejemplo, uno lo ve, digamos, cerca de Argentina. Yo he conversado ahí con economistas jefes de bancos en Argentina, y claro, es cosa de cruzar la cordillera y ver, digamos, de que el sueño de la casa propia en Argentina simplemente no existe, no hay crédito, ¿cierto? Entonces es bastante complejo eso. Por acá nos preguntan, Arturo, ¿cuándo crees que esto se va a poder normalizar? ¿Cómo se ve el panorama? Y ahí te lo quiero juntar con otra pregunta que yo tengo, que tiene que ver justamente con
que la próxima semana, ¿cierto? Hay algunas apuestas para el lunes. Algunos dicen, bueno, el Banco Central va a empezar ya a soltar un poquito la tasa de política monetaria, que podría bajar un poquitito, ¿cierto? Sobre todo porque hemos visto mejores indicadores con lo que está pasando, ¿cierto? Con la inflación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que debería o qué es lo que podría pasar? Porque me imagino que son dos cosas distintas. Sí, nosotros en realidad no somos muy aficionados de anticipar decisiones de autoridades políticas, porque son muy discrecionales, entonces no es algo que esté en nuestras manos. Pero eso tiene dos caras. Por un lado, hemos visto las rentabilidades de los perfiles conservadores, perfiles que en general no han querido arriesgar y han ido a depósitos a plazos, por ejemplo, que hace unos años atrás daban muy poca rentabilidad, ahora se han visto que dan bastante más y en ese sentido no ha sido la represión financiera al punto de vista que el ahorrador clásico ha podido tener rentabilidad de su ahorro y no ha tenido que ir a buscar riesgo para tener rentabilidad, algo que estuvo pasando años anteriores y fue, a mi juicio, perjudicial, que algunos perfiles, por ejemplo, que les gustaban los money market o los depósitos a plazo, o sea, muy conservador, después estuvieron yendo a activos alternativos, por ejemplo, solamente para buscar algo más de rentabilidad, pero no sabían lo que estaba adentro. Entonces, eso ya son temas que ojalá no se produjesen. Pero, por otro lado, analizando la decisión del Banco Central en particular, no tenemos que olvidar que el Banco Central fue bastante pionero o de los primeros que empezó a subir las tasas de interés y las subió muy fuerte. O sea, dio un mensaje a nivel mundial respecto de esto. Entonces, ese fue un mensaje conservador que nos puso a la vanguardia y fue muy importante también para que el dólar fuese cayendo, porque da certeza que hay una responsabilidad monetaria. Eso está perfecto. Pero pensamos que ese carácter prudente también se va a manifestar ahora. Y a pesar de haber sido el primero en subir, no creo que vayan a ser los primeros en bajar o si bajan una vez, pero no va a ser una tendencia tan marcada porque van a estar viendo también qué pasa con los bancos centrales más importantes del mundo. O sea, van a ver qué pasa con la Fed mañana y qué pasa con el Banco Central Europeo el jueves. Sé que ellos también empiezan a dar señales de bajar para no aumentar los diferenciales de tasa. Seguramente el Banco Central chileno va a tener mayor posibilidad de ir bajando las tasas alineado con eso. De lo contrario, pensamos que van a ser prudentes y esto no cabe duda que es una presión adicional para la economía, estar con tasas de 2 dígitos a los proyectos inmobiliarios. Hemos visto cómo han caído los proyectos inmobiliarios respecto al año pasado, las solicitudes de permiso, o sea, realmente estamos en niveles muy, muy bajos respecto de los últimos años. Entonces, es una presión adicional para la deuda también, quienes están endeudados, pagando intereses muy altos. Entonces, es un contexto que es difícil, pero tampoco se puede forzar a la baja, porque si llevas las tasas muy a la baja y vuelves con la inflación como estaba antes, porque en Chile también la subyacente está muy, muy alta, va a ser un problema. Entonces, esto no se trata de qué prefiero, si crecimiento o inflación, porque van de la mano. Una economía que crece es una economía que genera economías de escala y por ende tiene muchas más posibilidades de bajar la inflación. Una economía que no crece, como ya hemos visto, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, que se han dado muchos estos casos, igual viene con inflación, porque si se crece poco, es mucho más difícil tener precios bajos y por ende la inflación vuelve. Entonces, lo principal es el crecimiento sostenible, el crecimiento que viene de la inversión y no del ahorro, o sea, y no de la deuda, porque al final la deuda es adelantar consumo, pero después ya, ¿qué haces si ya gastaste o ya te endeudaste? Entonces, no hay que olvidar que el día de mañana. Exacto. Arturo, te quería preguntar respecto de Renta 4. Hoy día, ¿qué tipo de instrumentos, qué tipo de soluciones de inversión están ofreciendo ustedes a sus clientes o a los que estén interesados en comenzar a invertir y quieran hacerlo con ustedes? Nosotros tenemos dos formas de gestión. Una que es la autogestión, que los clientes vienen a nuestra plataforma y pueden ver una cantidad de productos importantes con nuestra arquitectura abierta. Tienen fondos locales, fondos internacionales, sin mínimos de inversión. Pueden comprar acciones, ETF afuera en Chile. Pero además nosotros tenemos nuestro modelo de administración de cartera, es decir, que nosotros gestionamos patrimonio, la gente viene y nos dice, bueno, yo tengo este perfil, hacemos una encuesta y según eso nosotros invertimos de acuerdo a la aversión al riesgo de ese cliente. En el fondo, la primera es para que la persona se gestione y la segunda para que la deje en nuestras manos. En ambos casos, la educación financiera de todas maneras no se puede olvidar, porque
para determinar quién debe administrar mis ahorros también tiene que haber educación financiera, y si los quiero administrar yo, con mayor razón. Entonces, es una tarea que nadie puede decir, yo no voy a estar ahí porque si no, lo que decíamos al principio, algo tan valioso para las personas como el tiempo que se gasta trabajando no se puede después desperdiciar en los mercados financieros, sino que tiene que ser una herramienta más dentro de la vida de la persona que le vaya ayudando a cumplir su sueño. Y ahí, Arturo, bueno, si alguien está interesado, puede entrar a la página de ustedes y en la sección que dice abre una cuenta, ¿cierto? Y ahí podría empezar a, digamos, hacerlo online. ¿Cómo funciona Sí, bueno, ese proceso? nosotros fuimos los primeros en Chile que abrimos las cuentas online, es decir, que en 5 minutos tú podías abrir una cuenta sin necesidad de papeleo ni nada. O sea, eso está a disposición, pero nosotros siempre invitamos a que nos llamen por teléfono, a que hagamos una reunión aquí en la oficina y que nos conozcamos. O sea, esa primera reunión de alineamiento, de las precauciones que hay que tener, etcétera, es muy importante. O sea, si bien la plataforma está a disposición, nosotros nos gusta ese modelo combinado de una plataforma muy potente, pero también una atención personalizada. Entonces, nosotros invitamos a los clientes a la oficina, tenemos una oficina a pie de calle, o sea, en primer piso, para mostrar esa cercanía, que la gente entre a preguntar, y es lo que recomendamos. O sea, no nos gusta solamente el modelo de plataformas que no se ve la cara de las personas, sino que nos gusta conocernos, ver quién es quién, y de ahí empezar a armar un proyecto a largo plazo. Arturo, te quiero agradecer por tu tiempo. Ha sido muy buena la conversación, un poco también para conocer lo que están haciendo en Renta 4 y también, por supuesto, para ponernos al día con lo que está pasando justamente en los mercados. Así que simplemente agradecerte y desearles muchísimo éxito ahí con todo lo que están haciendo justamente en Renta 4. También agradecerle a usted, no solo por la invitación y por haber hablado de Renta 4, sino también por su contribución al ambiente en el mercado financiero local. Yo sé que mucha gente lo sigue, entonces están contribuyendo con su grano de arena, igual como lo estamos haciendo nosotros de Renta 4, ese rol social. Así que muchas gracias y encantado cuando quieran. Buenísimo, y de todas maneras ahí vamos a quedar conectados para cualquier otra cosa. Aquí siempre las puertas abiertas, Arturo. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, que nos acompañó este día martes acá en Chócale Live. Antes de terminar, simplemente recordarles que esta y todas las conversaciones quedan disponibles a través de chocale.cl/live. Ahí están todos los capítulos con sus videos, versión podcast, versión texto también por si quieren revivirlo. Y por supuesto también el podcast Mi Billetera, que está disponible en Spotify y las principales plataformas de audio. La próxima semana nos vemos con Juan Pablo González, CEO de Maxa, una startup, una fintech que está ahí ayudando a las pymes, ¿cierto? Con financiamiento y tiene varias soluciones para las pymes. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.